Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Salut, comment ça va? Bienvenue à nouveau à mon chaîne de YouTube, el profesor Chava Ruiz. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal, el profe Chava Ruiz. Pues bueno, el día de hoy termina nuestro curso de francés para principiantes. Recuerden que bueno, el objetivo de este curso fue finalmente o ha sido que ustedes pues de alguna manera se empapen, ¿no? Y conozcan por lo menos un poquito, porque bueno, sabemos que el francés es una lengua extremadamente compleja como todas las lenguas, pero bueno, finalmente mi objetivo de ustedes era empaparlos a ustedes un poquito, sensibilizarlos para que de alguna manera pues ustedes pudieran saber, ¿no? Pudieran conocer qué tipo de implicaciones lingüísticas o sociolingüísticas tiene el aprender francés, que ni simplemente a veces me han dicho, ¿no? Que el francés es una lengua que se escucha muy bonita, por supuesto que se escucha muy bien, es una lengua muy estética, así desde la fonética, y pues bueno, y aparte de eso, yo creo que también es importante que ustedes, pues realmente se den cuenta, ¿no? Que vean lo que es aprender francés. Tal vez a lo mejor algunos de ustedes, después de ver la primera clase, pues bueno, a lo mejor ya no quisieron aprender el idioma, ¿no? Porque se asustaron de alguna forma o vieron que era demasiado contenido en cuestiones, digamos, de lo que se aprende. Pero bueno, sabemos que el objetivo de este tipo de cursos es que es un curso intensivo, ¿no? El objetivo era que en este periodo vacacional que tuvimos de 2 semanas, pues ustedes pudieran trabajar, ¿no? De manera fuerte en cuestiones de despejarse un poquito de todo lo que estamos sucediendo, todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y trabajar de manera muy fuerte, pues bueno, en lo que es el francés. De cualquier manera, pues bueno, les agradezco que ustedes hayan seguido este curso. A todos los que estuvieron muy al pendiente del curso, de verdad les agradezco muchísimo. Sus comentarios también en el canal, en los videos que me han hecho, me han servido muchísimo. Pues bueno, mi canal seguirá, seguiremos también con los cursos de francés más adelante. Y pues bueno, espero que de verdad a ustedes les sea muy útil, ¿no? El hecho de pues ver un poquito más allá de y pues bueno, saber que pues ahí tienen el espacio educativo y que finalmente ese es el objetivo último, ¿no? El objetivo sustantivo de todo este proyecto, ¿ok? Pues bueno, les agradezco mucho de verdad y pues bueno, empezamos entonces con nuestra última clase, ¿ok? On va commencer avec la clase, ¿ok? Merci. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir notre dernière leçon, la leçon 6, qui va parler de l'IPI. Très bien. Bon, aujourd'hui, on va finir nuestro curso de francés débutant avec le profesor Salvador Ruiz Cerrillo. Okay, bienvenidos a todos a nuestra última lección de nuestro curso de francés para principiantes, ¿ok? Y pues bueno, esta es nuestra clase número 6, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de los países. Los países es... forma parte importante, ¿no? Como un referente, pues bueno, para ubicarlos geográficamente y sobre todo para identificar también cómo se dicen, ¿no? En el francés, que cambian algunos un poco, y la forma en la cual nos podemos referir a estos países, pues bueno, depende de una estructura gramatical que nos permite diferenciarlos. Bon, très bien, on va commencer. Vamos a comenzar. Bon, les prépositions et noms du pays ont O et O. Ok, entonces aquí tenemos las preposiciones que se utilizan para los nombres de los países, ok. Atención, los países en el francés se dividen en 3 tipos. Aquellos países que se le denominan o que tienen un género masculino, aquellos países que tienen un género femenino y aquellos países que se consideran como plurales, ok. Entonces, dependiendo del tipo de país, es decir, dependiendo del género del país, si es masculino, femenino o plural, es la preposición que se utiliza para podernos referir a esos países. Por ejemplo, yo puedo decir en español, ¿no? En Francia, en Italia, en Estados Unidos, no hay a lo mejor alguna diferenciación dentro del español. En el francés no, en el francés sí hay una diferencia importante, ¿ok? Porque va a depender entonces el género del país para determinar qué tipo de preposición es la que voy a utilizar para referirme a ese país, ¿ok? Entonces tenemos que los femeninos van a utilizar la preposición on, ¿ok? On. Recuerden que la pronunciación es muy nasal, ¿ok? Es on. Y entonces aquellos países femeninos son aquellos que generalmente terminan en E, excepto algunos, ¿ok? Como vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, de los países femeninos que vamos a utilizar con on, ¿ok? Tenemos France,
España, Alemania e Italia. ¿Ok? Entonces tenemos Francia, España, Alemania e Italia. ¿Ok? Esos países son femeninos. ¿Ok? Entonces, como son femeninos, si se fijan, por ejemplo, están escritos con una E al final. ¿Ok? Esos son femeninos y utilizamos la preposición on. ¿Ok? Luego tenemos aquellos países que se consideran masculinos, ¿ok? Porque no terminan con una E, excepto algunos que son los que están aquí, ¿ok? ¿Cuáles países van a ser masculinos? Por ejemplo, aquí tenemos Canadá, ¿ok? Entonces yo voy a decir O. El AU, ¿ok? En el francés, el AU es una O para nosotros, ¿ok? Es O. ¿Ok? Es un poquito más similar o un poquito más cerrada la letra al español, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que decir o Canadá, ¿ok? O México. Atención, aquí tenemos los países que a pesar de que se escriben o que terminan con E, se consideran como países masculinos, ¿ok? No son países femeninos. ¿Cuáles son los países? México, Belice, Camboya, Mozambique y Zimbabue, ¿ok? Entonces, esos países son los que se consideran como países masculinos a pesar de que terminan con una letra E. Y tenemos aquellos que son plurales, como por ejemplo los Estados Unidos, ¿ok? Y que ahí que vamos a decir, atención, vamos a utilizar la preposición aux, ¿ok? Que en pronunciación no hay una diferencia, ¿ok? Es O, sigue siendo O, ¿ok? Pero se escribe con una X al final, diciendo que es plural, ¿ok? Y lo que sucede entonces es que esa X en el francés se convierte como si fuera una S. Y si se fijan, el país États-Unis, es decir, Estados Unidos, empieza con E, empieza con una vocal. Entonces, habíamos dicho en nuestras clases anteriores que si nuestro sustantivo, nuestra palabra comenzaba con una vocal, entonces hacíamos una alianza fonética y entonces sería aux États-Unis, ¿ok? Aux États-Unis. Si yo no puedo decir aux États-Unis, es aux États-Unis. Ok, hacemos una alianza fonética que permite precisamente entender cómo se pronuncia este país. Bon, vamos a continuar. Alors, le genre des pays, ok, entonces tenemos el género de los países, ok, le genre des pays, ok, de pays. Países se pronuncia como pays, ok, se escribe como país, pero se pronuncia pays, ok. Ya dijimos entonces que tenemos aquellos que son masculinos, femeninos o plurales, y algunas excepciones, que algunas generalmente son islas, sí, o dependencias, donde no se clasifican en género, sino simplemente se utiliza una preposición de indicación del lugar. Esa preposición para indicar ese lugar es la A con un acento grave, ¿ok? Y pues bueno, tenemos entonces los países masculinos, ok, ya dijimos, México, Canadá, Brasil, Japón, Portugal, Maroc, Perú, Venezuela, Honduras. Bon, esos son los países masculinos. Son les pays masculins, ¿ok? Alors, les pays féminins. Ahora los países femeninos. Los países femeninos son France, Italia, España, Suiza, Tunisia y otros, ¿ok? ¿Por qué? Porque terminan, se fijan en una E. Esos son países femeninos, ¿ok? Y los países en plural, por ejemplo, podemos encontrar États-Unis, que ya hablamos de ellos, Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos Emiratos Árabes Unidos, ¿ok? Que son los Emiratos Árabes Unidos. Y Pays-Bas, que son los Países Bajos, ¿ok? Y bueno, tenemos la excepción, que se utiliza la preposición de a, como Cuba y Madagascar, ¿ok? Entonces, esos son los países o la clasificación que se utiliza, el criterio de clasificación que se utiliza para estos países, ¿ok? Repito nada más la pronunciación para que ustedes lo puedan ubicar. México, Canadá, Brasil, Japón, Portugal, Maroc, Perú, Venezuela, Honduras. France, Italie, Espagne, Suisse, Tunisie. États-Unis, Émirats Arabes Unis et Pays-Bas. Alors, Cuba et Madagascar. Bon, très bien, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los países y para que hagamos la diferenciación, atención, en el francés, cuando nos referimos a México como país, vamos a decir Mexique, ¿ok? Mexique es México como país. Cuando nos referimos a la Ciudad de México, entonces vamos a decir México, ¿ok? México, entonces es la Ciudad de México. Mexique es el país, ¿ok? Très bien. Bon, on va continuer. También tenemos, ya dijimos, les États-Unis, ¿ok? Le Royaume-Uni, que es el Reino Unido, ¿ok?
que está conformado por Escocia, Irlanda del Norte, Países de Gales e Inglaterra. Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles et Angleterre. Angleterre, ok? Très bien. Alors, au Canada, France, que ya vimos en nuestra clase pasada cómo se divide Francia, ok, por regiones. Alors, l'Italie, très bien, Italie. Espagne. Atención, la G y la N en el francés se pronuncia o es el equivalente a la ñ en el español. Entonces, España, ¿ok? España. Sí, entonces esa G y esa N permiten precisamente producir un sonido fonético como nuestra ñ en el español. Bon, très bien. Alors, Allemagne, ok, Alemania, Allemagne. Suisse, très bien, Suiza. Aquí, por ejemplo, también tenemos Austria, ¿verdad? Que también colinda con Suiza. Austria sería Autriche. Alors, Belgique. Et Brésil, que es Brasil. Bon, très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Pues bueno, es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, como les comentaba en mis clases anteriores, pues bueno, el día de hoy termina nuestro curso para de francés para principiantes. Y bueno, comenzaremos entonces con francés 1 en el verano. Ya mediante mi canal estaré dando la información de cuándo empezaríamos en el verano. Y bueno, ese curso sería un poco más largo, ya que implicaría un poco más de estructuras y un poco más de vocabulario. Espero que les sea útil, sobre todo que sigan el curso, ¿no? A los que si verdaderamente les interesa seguir aprendiendo francés, bueno, si les gusta la forma en la cual pues trato yo de explicárselos, ¿ok? Bon, très bien, merci à tous et bonne journée.